Buenos días, soy el pastor Jeff. Feliz año. Es bueno que esté aquí en el salón o online o esté afuera del salón. Estamos contentos de que usted esté con nosotros. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Encuentros con Jesús y esperamos que nos lleve directamente a aprender sobre la palabra de Dios. Así que cuando le pida que vaya a Romanos, por favor, no se estrese. Si es nuevo, le cuento que pasamos todo el año pasado aprendiendo de Romanos. Pero queremos aprender de qué es lo que dice la palabra. Y vamos a mirar algunos de los milagros y de las conversaciones importantes que Cristo tuvo con las personas. Algunos de los domingos serán conversaciones de uno a uno, otras serán con grupos pequeños, pero todas las conversaciones que Cristo tuvo fueron con una intención y fueron importantes. Y cambiaron la vida de personas. Aprenderemos cosas de nosotros mismos y aprenderemos cosas muy importantes de Dios también. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Santo Padre, al embarcarnos en estos encuentros que la gente tuvo con Jesús en los evangelios, queremos orar y pedirte que lo que no sabemos nos enseñes, lo que no somos, que nos hagas. Pedimos en el nombre de Dios. Amén. A veces los milagros en la Biblia son difíciles de creer y a veces sentimos que necesitamos modernizarlos un poco. Escuché acerca de un niño que salió de su clase lleno de emoción un domingo, que no sé si será de esta iglesia o de otra iglesia, no se lo voy a decir. Al ver a su padre, corrió hacia él y le dijo: papá, esa historia de Moisés y los judíos que escaparon de Egipto fue increíble. Y el papá, mirándolo hacia abajo, dijo: cuéntame todo. Bueno, el niño dijo: así pasó. Moisés y los judíos salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo. No podían cruzar y el ejército egipcio los tenía atrapados y casi los atrapa. Pero en el último segundo, Moisés tomó su walkie-talkie y llamó a la Fuerza Aérea Israelí para bombardear al ejército egipcio, y al mismo tiempo la Armada israelí construyó un puente de pontones y los judíos cruzaron el Mar Rojo a pie para ponerse a salvo. Sorprendido, el papá dijo: ¿realmente te enseñaron eso? Y el niño dijo: no exactamente, pero si te dijera lo que realmente dijeron, nunca lo creerías. Y ese joven habla del escepticismo de nuestra generación, de los milagros y los milagros que ya no suceden. Pero estoy para decirle aquí que los milagros todavía pasan, porque Dios todavía es Dios. Y esta mañana vamos a aprender sobre uno de los mayores milagros de la Biblia, de cómo Dios alimentó a los 5,000 hombres hambrientos que se presentaron y que no estaban invitados. Y me pregunto, si usted tuviera que alimentar a 5,000 hombres que no fueron invitados, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría con DoorDash? Esta es una historia muy conocida, pero es muy importante. Es importante que hagamos un análisis profundo de lo que se trata para nosotros. Que sea una historia familiar o conocida, a veces quita el interés, pero vamos a aprender un poco más en profundidad de este milagro. Y esta historia del alimentar a los 5,000 es el único milagro en los evangelios, aparte de la resurrección, que está incluida en los 4 evangelios. Así que dice que es algo importante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
están ahí realmente presenciando lo que pasó. Los cuatro dicen, cuenta la historia, es algo tan importante que ellos nunca lo olvidaron. Y encontramos que la gente necesitaba un milagro y Jesús apareció. Ellos no necesitaban a alguien que resucitara, necesitaban comida. Estaban desesperados por esa comida. Y veremos algunas verdades a medida que avancemos en la historia. Los mayores milagros de Dios tienden a suceder cuando estamos más desesperados. Lo que aprenderemos es que si comienza con lo que tiene y se lo da a Dios, va a descubrir lo que Él puede hacer. Porque nada es imposible para Dios. Así que vamos a la palabra, vamos a estar en Marcos. Hoy día vamos a aprender solamente de Marcos, pero vamos a leer también algunas partes de los otros apóstoles. Marcos 6, del 32 al 36. They, that's Jesus and the disciples, went away in the boat to a secluded place by themselves. The people saw them going. Antes de que la mañana se convirtiera en noche, Jesús tiene razón para llorar. Together on foot from all the cities and got there ahead of them. When Jesus went ashore, he saw a large crowd and he felt compassion for them because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. When it was already quite late, his disciples came to him and said, "This place is desolate, and it's already quite late. Send them away so that they may go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." We catch Jesus in this story. Encontramos a Jesús en la historia y eso es lo que pasa. Y lo que pasa como hasta el final de sus días. Pero esto pasó en un día muy importante en la vida de Cristo. Un día en el que Él puede haber tenido más estrés de cualquier otro día, excepto del día que lo iban a crucificar. Este es un día muy importante en la vida de Jesús. Author Max Lucado gives us a snippet, a snapshot, I should say, into what Jesus' day was like. Listen. Antes de que la mañana se convirtiera en noche, Jesús tiene razón para llorar, correr, gritar, maldecir y alabar y dudar. De la calma al caos, de la paz a la perplejidad. En unos instantes su mundo se pone patas arriba. La mañana ha sido un rastro selvático de lo inesperado. Primero Jesús se aflige por la muerte de un querido amigo y pariente. Entonces su vida está amenazada. A continuación celebra el regreso triunfal de sus seguidores. Entonces es casi asfixiado por un alboroto de humanidad, duelo, peligro, júbilo, manicomio. Reflexiona sobre esto la próxima vez que tu mundo pase de la calma al caos. Lo que descubrimos en esta historia es esto. Aproximadamente a la mitad del día, sabiendo que Él y sus discípulos estaban navegando desde una región lejana, no muy lejos de esta villa de pescadores. Y seguramente Jesús tenía la intención de que fuera un momento de tranquilidad para Él y los discípulos. Pero la única calma que iban a tener iba a ser en el bote. Pero cuando vieron el bote, la gente empezó a apuntar y decir, creo que es Jesús en el bote, y empezaron a venir de todas las villas y los pueblos. Y lo siguieron por la orilla de la tierra, por la orilla del mar. Y cuando ya llegaron allá,
La gente ya estaba ahí. Y esto es lo que vamos a aprender, que es una de las verdades de Jesús. A veces nuestras insuficiencias conducen a un milagro. Quiero que piense sobre esta situación caótica, desorganizada. Jesús ya tuvo un día como seguramente todos sus días y quería tener un descanso y tampoco no podía ni siquiera salir del barco porque habían miles de personas ahí. Lucas dice, comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que tenían necesidad de sanidad. Todos querían, nadie estaba pensando en él como una persona. Querían estar cerca de él. Queremos pensar como ahora las celebridades, cómo estarían. Cuando son famosos, cuando no son famosos quieren ser famosos y cuando son famosos quieren que los dejen tranquilos. Un famoso de ahora diría ya, déjenme tranquilo, ya les di todo lo que quería, necesito un tiempo para mí. TMZ estaría pero teniendo un festín. Pero Jesús nunca dijo nada de eso. Él les dio la bienvenida, Él sintió compasión por ellos, les enseñó de la palabra de Dios y sanó a los que necesitaban ser sanados. ¿Hay alguna cosa como demasiada gente? Todos los introvertidos dicen sí. Hay demasiada gente. Tomémonos un momento para poder pensar en esto. Y pongámoslo en el contexto de nuestra iglesia. Uno de los pastores dijo cómo es fácil para algunas de las iglesias grandes tener cierta cantidad de miembros y decir, bueno, ya somos suficientes. Algunos van a iglesias y dicen, bueno, mi iglesia es demasiado grande y quizás es lo suficientemente grande. O hay gente que viene acá a la iglesia y dice, bueno, nuestra iglesia ya es suficientemente grande, quizás somos demasiado grandes. No necesitamos más gente. Bueno, eso es algo que usted no debería decirme. Y luego más gente viene. Y algunos sienten la tentación de decir, váyanse, esta es nuestra iglesia, ya tenemos suficiente gente aquí. Es lo que pasa cuando la gente se va a Hilton Head y ya la gente se mueve y quieren eliminar el puente porque ya no queremos que nadie más venga, ya somos suficientes en la isla. Pero iglesia, si queremos ser como Jesús, entonces esos pensamientos nunca pueden ser parte de nuestra iglesia. No pueden estar en nuestro ADN. Porque siempre va a haber gente como el jefe de policía, gente que necesita escuchar de Jesús. Y estamos aquí para poder enseñarles. Y siempre vamos a tener espacio para todos. Eso es lo que hacemos. Jesús nunca sintió que había demasiada gente. Les dio la bienvenida. Se alegraba de ministrar aunque fuera a una sola persona o a un grupo pequeño. Otro autor dice, Cristo vio a la multitud como una oportunidad multiplicada para la conquista individual. La multitud como una oportunidad multiplicada para la conquista individual. Él vio a todos esos 5,000, pero también vio a cada uno individualmente. Si usted es nuevo en la iglesia,
bienvenido. Hemos estado esperando por usted y queremos que usted esté aquí nosotros adorando. Hay siempre un lugar para usted y para su familia. Lo abrazamos, lo démosle bienvenida. Si usted ha estado aquí 20 años o usted ha estado por 20 días, ¿acaso usted no está contento de que Dios no haya dejado de contar cuando usted vino? Justo antes de que usted llegara y usted orara, imagínese que Dios hubiese dicho, lo siento, este es el máximo de lo que puedo tener. Es el máximo de gente que puedo tener aquí. Quizás si vuelves la próxima semana te puedo ayudar. Jesús nunca diría eso. Siempre tiene tiempo para las personas que lo siguen. De vuelta a nuestra historia, era tarde, la gente estaba cansada, hambrienta, es domingo y Chick-fil-A está cerrado, no tenían dónde ir. Los discípulos hicieron una sugerencia muy práctica. Despídelos y déjalos que encuentren su comida. Eso es lógico. No tenían malas intenciones. Ellos no tenían cómo alimentar a toda esta cantidad de personas. No tenían dinero. ¿Qué más podían hacer? Esto es lo que no tenemos, Señor. Es imposible. Jesús tenía otras ideas. Y ellos asumieron que si no tenían cómo ayudarlos, entonces de esa forma lo iban a hacer. No tenemos dinero, no tenemos cómo poder ayudarlos. Ellos no vieron 5,000 personas, vieron 5,000 problemas. Y seamos honestos que nosotros también hubiésemos hecho lo mismo. Sería bueno que dejáramos de hablar de lo que no tenemos. Los discípulos vieron esto y de alguna manera se les olvidó que Dios estaba justo al lado de ellos. Y nosotros también hacemos eso de vez en cuando. El 37 dice, pero se levantó una... Dales algo de comer. I think that, by the way, is hilarious. And they said to him, "Shall we go and spend 200 denarii on bread and give them ¿Deberíamos something to nosotros eat?" And he ir y said to them, alimentarlos? "How many loaves do you have? Go look." ¿Y cuántos panes tienen? Y ellos dijeron 5 y 2 pescados. Y él los envió a sentarse en grupos en el pasto. Se sentaron en grupos de 100 y de 50. Here's something else we learn. Sometimes a great challenge is A part of veces a un miracle. gran desafío es parte de un milagro. Jesus just sets a great challenge before us, but it's part of his miracle. Jesús tiene un desafío enorme frente a nosotros, pero es parte de su milagro. Mi parte favorita es que les dice, dales algo de comer. Queremos que piensen esto. Ellos piensan, ¿quieres que nosotros los alimentamos? ¿Estás bromeando? No tenemos dinero, no tenemos comida. Lo único que tenemos es una falta de comunicación. Pero no. Que ellos querían, Él quería que ellos estuvieran envueltos en esta aventura. Así es como Jesús trabaja con usted. Una y otra vez. Miren su vida. Si usted sigue a Cristo, lo pone en una posición donde usted no tiene salida y Él le dice, haz algo. Y usted dice, ¿cómo? No puedo, no tengo. ¿Cómo? Y Él dice, qué bueno que preguntaste.
No es que Él quiere que usted falle, pero quiere que sepa que sin Él no puede hacer nada. No tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos de ustedes ya se puso algunas metas para este año? Resoluciones para este año. Y la gente, siendo seres humanos, hoy día es el día 7 y seguramente ya falló todas esas resoluciones para este año. Y son todas cosas buenas. Pero recuerde que sin Cristo no puede hacer nada. Y ese es el lugar en el que Jesús nos quiere todo el tiempo. Sabemos por los otros evangelios que era Filipo el que contaba, el que administraba el dinero. Podrían haber sido 10,000. No sabemos cuánto, pero en estos tiempos lo hubiésemos llamado el secretario del Tesoro o el ministro de Hacienda. Hice unos cálculos para ver cómo sería. Si usted lo piensa, siquiera un pedazo de pan, y todo esto era, y él le puso un valor monetario. Dijo 200 denarios. 200 denarios, y usted dice, ¿cuántos son 200 denarios? Bueno, esos son 8 meses de trabajo de una persona normal. Bueno, yo necesitaba ayudarle a usted a que entendiera y a mí mismo a entender, así que revisé los números, revisé internet. Bueno, en el 2022, que es cuando se hizo el último censo, la persona común ganaba $74,500. Lo que costaba esto eran $55,875. 8 meses de salario. Y yo no sé si usted o ellos se miran, pero nosotros no tenemos este dinero. Los 12 discípulos no tenían ese dinero. Nos quisiéramos ayudar, pero Señor, no tenemos ese dinero. Y entonces él respondió y dijo, Atheist says God doesn't exist, therefore the supernatural certainly doesn't exist. Los discípulos en este punto están comportándose como ateos. Ellos simplemente piensan que no se puede hacer. Y Jesús les pregunta, porque Él les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Nota al lado, cada vez que Jesús le pregunte algo, en la Biblia Él ya sabe la respuesta. Bueno, porque Él es Dios. Solo por eso. Él sabía la respuesta, pero sigue preguntándoles para poder hacerlos partícipes de este milagro. Y ellos no tienen idea de lo que va a pasar. Jesús les dice, sé que no tienen nada, pero ¿están seguros? Miren y veamos qué es lo que tienen para trabajar. Bueno, otro de los milagros es que Dios tiene a Moisés y Moisés tiene ese bastón y Dios le dice, ¿qué es eso en tu mano? Él sabe la respuesta. Moisés dice, es un bastón, lánzalo en el suelo. Y Moisés lo lanza y recuerda lo que pasó, se convirtió en una serpiente. Y ese hombre de fe, Moisés, ¿qué hace? Sale corriendo. Y entonces Dios le dice, vuelve, tómala desde la cola. Y Moisés dice, ¿qué? Que la tome de la cola y la toma, ¿y qué pasa? Se convierte nuevamente en un bastón.
Dios le demostró a Moisés que cuando le das lo que tienes, milagros inesperados pueden suceder. Y bueno, regresando a nuestra historia, a veces un milagro viene de una fuente inesperada. Bueno, estamos leyendo Marcos, pero Juan dice que los discípulos fueron y encontraron a Andrés, que era hermano de Pedro, y que fue el primer discípulo de los 12. Entonces Andrés encontró a este niño que tenía 5 panes y 2 peces. Bueno, la palabra panes no se refiere a como a un pan gigante que usted puede encontrar en el supermercado. No piense en eso. Piense en una galleta plana, no más grande que esto. Está hecha de cebada y es plana. Tenía 5 de esas y 2 peces. ¿Y qué es el tipo de comida que tenía la gente común y corriente? Tipo de comida de la gente tenía todo el tiempo. Era solo pan y 2 pequeños pescados. Ni siquiera lo pensaron porque era algo tan común. Cuando usted va a un restaurante de esos caros, usted se sienta y le traen un poco de pan, como para empezar. En mi vida entera nunca he escuchado de nadie que esté así en el restaurante y que llame al mesero y le diga, ¿sabe qué? Cancele mi orden de carne porque este pan es magnífico. Necesito que me traiga más de este pan. Bueno, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque eso es como lo común. Nadie lo mira, lo considera. Es algo insignificante. Bueno, aquí hay otra verdad. No desprecies el día de las pequeñas cosas. Dios puede hacer cosas pequeñas y transformarlas en algo milagroso. Entonces Andrés llevó al niño Jesús. Estoy pensando que Tomás tuvo una mala reputación. Tal vez deberíamos estar hablando de Andrés, el que duda. Pero Andrés tenía razón. La palabra que usan para describir a este niño, le dicen el chavo, un niño pequeño, jovencito. Y la palabra pez se refiere a pequeño pez. Entonces imagínense este niño con este par de panes y un par de sardinas para poder alimentar a 5,000. Y la gente está sentada en grupos de 50 y de 100. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo bendijo la comida y rompió los panes y se los seguía dando a los discípulos. Y dividió los 2 pescados entre ellos. Y todos comieron y estuvieron satisfechos. Y tomaron 12 canastas llenas con el pan y el pescado. Y todos los 5,000 comieron los panes. Bueno, el milagro pasó antes de empezar a distribuir la comida. A veces los milagros ocurren antes de que nosotros nos demos cuenta. Usted piensa, bueno, el milagro fue que le dieron esta comida a todas las personas. Bueno, a lo mejor el milagro fue alimentar a todas estas personas. No, eso no fue el milagro. Pensé que a lo mejor el milagro fue cuando el niño apareció con el pan y los peces. Jesús comenzó a quebrar el pan, a romperlo en pedazos.
Está escrito en griego y dice que continuó y continuó quebrando el pan o repartiendo el pan. El milagro ocurrió ahí, en las manos de Cristo. El proceso del pan comienza con la semilla, la planta, y luego ya la cosecha, y entonces la convierten en harina y cocina el pan. Eso de que se transforma en 10 meses, Dios lo hizo en un segundo. ¿Y qué hacían los discípulos? Seguían distribuyendo la comida y sirviéndola a las personas. Y todos estaban satisfechos porque tenían suficiente para comer. Seguramente habían adolescentes. Si usted tiene adolescentes en casa, usted sabe que comen y no están nunca satisfechos. Pero ellos estaban satisfechos, ellos tuvieron todo lo que necesitaban. Con Jesús siempre hay suficiente. Qué lección para los discípulos de aprender. Verse 43, they picked up 12 full baskets of broken pieces. 12 baskets. Ellos tomaron 12 canastas que quedaron. ¿Y cuántos discípulos habían? 12. O sea que cada discípulo llegó de regreso con 12 canastas llenas. Me hubiese encantado verle las caras. ¿Qué pasó aquí? Esto es una locura. No teníamos suficiente para alimentarlos y ahora tú tienes una canasta llena y de los 12 tenemos una canasta llena. Let's end. Bueno, terminemos. Una verdad principal y 3 lecciones. La moral de la historia. Dios con frecuencia nos coloca en circunstancias en las que estamos seguros de fracasar para que confiemos completamente en Él y le demos la gloria cuando ocurra el milagro. Digámoslo de nuevo. Dios con frecuencia nos coloca en circunstancias en las que estamos seguros de fracasar para que confiemos completamente en Él y le demos la gloria cuando ocurra el milagro. Esa es una estrategia divina que se repite en la Biblia. Y terminemos con 3 lecciones importantes. Y algunos de ustedes seguramente están pasando por un momento difícil en este momento y necesita a Dios que le muestre su fortaleza. A lo mejor otros de nosotros dicen, bueno, qué bueno que yo no estoy en esa situación, pero a lo mejor usted necesitará esto más adelante. Lección 1. Dios con frecuencia logra lo que vemos como imposible. Dios con frecuencia logra lo que vemos como imposible. Bueno, Señor, no se puede hacer. Ni siquiera voy a orar. Imagínense a Abraham pensando en eso. Si Josué se hubiese sentido así, todavía estaría marchando alrededor de Jericó. Si José hubiese sido así, María habría sido una madre soltera. Nunca se sabe lo que va a pasar. Nunca arruine a Dios que está trabajando en usted. Dios provee lo que necesitamos cuando no lo tenemos. Piensen cuando usted leyó el Evangelio. ¿Cuántas veces Jesús dice que lleva a alguien a lo imposible? Y puede ser más a menudo de lo que usted piensa. Hay un hombre ahí por años que está ahí en el suelo y Él le dice que levántate y camina, levántate y anda. Y en una de esas historias dice que el hombre corrió. Al ciego, abre tus ojos y ve. Al sordo, escucha. Son sordos. ¿Cómo le dice escucha?
y escuchan. To the leper, al leproso, stretch out your hand. extiende tu mano. To his dead friend, a su amigo Lazarus, muerto, Lázaro, sal. And he walked out and he said, take Y the grave camina clothes off of him. y le dice, quítenle la ropa de To la the thief on tumba. the cross, today you will be with me in paradise. Al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. God provides what we need when we don't have it. Él nos da lo que necesitamos cuando no lo Lesson tenemos. 3. This is a quote from Hudson Taylor, the great missionary statesman. Oh, I love this. He said there are 3 Hay stages 3 in any work etapas en attempted for cualquier God: obra que se impossible, intenten para difficult, Dios. and done. Imposible, difícil y Impossible, terminada. difficult, and done. Imposible, difícil y terminada. So if you are not encouraged because you're in the impossible Así que si stage, está en la situación or de lo it feels like it imposible, right now, o si usted se cheer up. siente así, bueno, lo but you may animo. simply be in stage 1 Porque of quizá a miracle está that en God la is etapa bringing your 1 way. del milagro que Dios tiene en su The camino. bottom line on all this is very simple. Start Lo with what you have, principal give de it to todo Jesus, esto and es, watch what he does with it. tome lo que usted tiene, déselo a Dios y Don't vea allow lo que Él va a yourself hacer con to eso. put God in a little box. Give him No what you ponga a have, Dios, even if it's nothing, si aunque no tenga because you never nada, know what he will do. tome And lo que that, my tenga friend, y entrégueselo is a Dios. a great way Y eso es la to mejor enter the forma new year de of 2024. empezar este año. Jordan's going to come and lead us in a Jordan time va a of venir y nos va a, reflection and a prayer, guiar en un and give momento us de some moments reflexión to allow this to just y settle. nos va a dar un momento para Let it poder marinate a little procesar todo esto. Can you tell I'm hungry and it's near lunchtime? Siente hambre y siente que ya es hora But de this will be a almorzar, beautiful time for us. pero este será un momento So God bonito bless para you nosotros. as you reflect on Que the Dios truth lo we just learned. bendiga mientras reflexionamos en esto.